Buenos días, este día vamos a hablar del síndrome metabólico. Síndrome metabólico es una entidad clínica que aparece con amplias variaciones fenotípicas en personas con una predisposición endógena, determinación genéticamente y condiciones por factores ambientales. Entonces, cuando hablamos de las condiciones y el síndrome metabólico, como incrementan los riesgos, en el inicio hablábamos solo de colesterol HDL alto. Hoy hablamos de síndrome metabólico porque la diabetes mellitus sigue siendo una de las causas de enfermedad coronaria. En 1988 fue definida con síndrome X, síndrome de River, que causaba insulinoresistencia, y esta nos llevaba a intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, aumento de triglicéridos, disminución de HDL, hipertensión, que causa enfermedad cardíaca. Hoy en día sabemos que el peso y con la obesidad abdominal hace que haya insulinoresistencia, eso da hiperinsulinemia, lo que nos lleva a alteraciones en el metabolismo de la glucosa, diabetes, alteraciones en el metabolismo del ácido úrico, hiperuricemia, alteraciones lipídicas con aumento de triglicéridos, dislipidemia postprandial, disminución de HDL, las LDL se hacen más pequeñas y densas, alteraciones hemodinámicas, aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, aumentan la retención de sodio, hipertensión, y además de eso hablamos de factores de riesgo como PCR, aumento del PAI-1. Entonces, todas las alteraciones hormonales nos llevan a un acúmulo de grasas, y esto le aumentamos el envejecimiento en las vidas sedentarias, la ingesta de azúcar aumentan, y esto va a aumentar la actividad lipogénica y la actividad lipolítica con un aumento de ácidos portales que hacen que a nivel de la síntesis hepática los triglicéridos nos van a dar hiperlipidemia, causan insulinoresistencia, hipertensión, intolerancia a la glucosa, y esto a la vez enfermedades cardiovasculares. Fisiológicamente la insulina aumenta el peso, y esto, la insulina hace que haya resistencia, y la resistencia nos va a dar hígado graso, alteraciones del músculo, alteraciones del páncreas y alteraciones vasculares. Cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de la sensibilidad del tejido adiposo, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces que la obesidad central, ¿verdad?, es la que tiene más aumento de grasa visceral y es la que nos produce daño. Todo el aumento y la formación de estas alteraciones nos provocan un cambio del tejido adiposo, y por esa razón es que nos causan dificultad. El aumento de insulina hace que haya un aumento del tejido adiposo, por lo tanto hay un crecimiento, ¿verdad?, y esto hace que haya mayor resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables de enfermedad cardiovascular? Niveles socioeconómico bajo, depresión, estrés crónico, aislamiento social, ansiedad, consumo excesivo de bebidas alcohólicas, anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal, concentraciones aumentadas de lipoproteínas e hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuáles son los que no podemos modificar? Envejecimiento, antecedentes familiares y etnia. Es simplemente de ser latino tenemos disminución de riesgo. El ATP3, hablamos de síndrome metabólico, hablamos de obesidad abdominal, hombres mayores de 102, mujeres mayores de 88, triglicéridos mayores de 150, HDL en hombres menores de 40, mujeres mayores de 50, presión arterial 130-85, y glucosa hay uno por medio de un ADN donde ATP4 es menor de 100 o normal y mayor de 100 síndrome metabólico. La Asociación Americana de Endocrinología Clínicos dice, bueno, hay que elegir uno de estos factores para iniciar, porque lo primero que hay que hacer es fenotípicamente ver quiénes son los que tienen más factores de riesgo. Y entonces, dentro de los factores de riesgo, índice de masa mayor de 25, vida sedentaria, edad mayor de 40, no caucásico, historia familiar de diabetes o enfermedad cardiovascular, intolerancia a la glucosa, antecedente personal de hipertensión, trastornos de triglicéridos, HDL bajo, enfermedad cardiovascular, acantosinírica, síndrome ovario poliquístico, esteatosis hepática no alcohólica y antecedentes de cáncer. Si a esto le sumamos triglicéridos mayores de 150, HDL
en hombres menores de 40 y mujeres menores de 50 con una presión arterial 130/85 y con una tolerancia de glucosa a 2 horas mayor de 140 o 110, 125. Sin embargo, hoy en día sabemos que es 100, uno más cualquiera de estos dos parámetros hacen síndrome metabólico. También la Asociación Americana del Corazón, ¿verdad? Los mismos parámetros, mayor de 100, y la Federación Internacional de Diabetes, que utiliza los mismos parámetros para hacer el diagnóstico. Sin embargo, una de las cosas que nosotros estamos asociados con los asiáticos del sur, por eso es que la cintura nuestra en hombres si es mayor de 90, síndrome metabólico si es mujer menor de 80. La enfermedad cardiovascular es una causa importante de muerte en el mundo. 7 millones mueren por enfermedad cardiovascular coronaria, 5 millones por accidente cerebrovascular y 6 millones por otras causas por eventos. Se espera que para el 2020 se proyecten de 25 millones de muertes por estas causas. Todos los factores de riesgo, si ustedes ven, todos tienen un aumento: hipertensión, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, vida sedentaria y obesidad. Cuando hablamos de metas de hipertensión, idealmente 130/80, que son las metas ideales en todos los pacientes. Todo lo que esté arriba de eso hablamos de hipertensión. Hoy en día sabemos cuál fármaco poder utilizar para cada uno de los pacientes. Cuando hablamos de cambio de estilo de vida, lo más importante es hablar de reducción de peso. Por cada 10 kilogramos que uno puede hacer que el paciente pierda de peso, mejora de 5 a 20 milímetros de mercurio la presión arterial. Y si una dieta balanceada rica en frutas, vegetales, lácteos, grasas, reducción de grasas saturadas y totales puede reducir hasta un 14 milímetros de mercurio. La ingesta de sal reduce 8 milímetros de mercurio. Una actividad física mayor de 30 minutos todos los días, por lo menos 5 días, puede disminuir de 4 a 9, y la moderación de ingestas de alcohol, no más de 2 bebidas al día en hombres y 1 en mujeres, de peso ligero, vino, de 2 a 4 milímetros de mercurio. La dislipidemia tiene un impacto en el tratamiento de riesgo cardiovascular, una reducción intensiva de lípidos, que es bien importante, ¿verdad? Por esa razón es que hablamos de bajar lípidos, hablamos de utilizar medicamentos como atorvastatina, rosuvastatina, porque pueden disminuir los riesgos cardiovasculares. Las metas siempre van a ser en pacientes que tienen riesgo muy alto, menor de 70, si ya tienen mucho riesgo, menor de 55, con riesgo cardiovascular, como ejemplo el diabético no infartado, menor de 100, y reduciendo hoy en día los valores. El tratamiento generalmente son dosis altas con atorvastatina con tratamiento intensivo, o rosuvastatina, o dosis intermedia, o dosis dual. Las guías, estas son las guías, normalmente son gratis, ustedes pueden acceder, ¿verdad? Cada uno con terapias con estatina, terapias con estatina con alta intensidad en los estudios, atorvastatina 40/80, rosuvastatina 20/40, son los dos únicos fármacos cuando hablamos de tratamiento de alta intensidad. Terapia usada como moderada intensidad, atorvastatina 10/20, rosuvastatina 5/10, simvastatina 20/40, pravastatina, lovastatina y fluvastatina. Usada de baja intensidad, simvastatina 10. Los lípidos modifican los riesgos cardiovasculares, obviamente, es bien importante. Cuando hablamos de tratamiento de lípidos, hablamos de cambio del estilo de vida. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos dice, bueno, si yo tengo pacientes de alto riesgo, muy alto o extremo riesgo, si está alto riesgo, LDL menor de 100, muy alto riesgo menor de 70 y extremo menor de 55. Colesterol no HDL menor de 130, riesgo muy alto 100 y extremo menor de 80, triglicéridos menor de 150 y la ApoB100 menor de 90, menor de 80 o menor de 70 respectivamente. Para cada uno de los fármacos y cada una de las alteraciones, si yo quiero bajar LDL, pues debe de ser tratamiento intensivo con estatina o agregarles ezetimibe o el PCSK9i o colesevalazán o niacina. Y para cada una de las indicaciones tenemos fármacos bien establecidos. Lo mismo existe cuando hablamos de hipertensión arterial, la meta 130/80.
Si está arriba de eso, yo debo iniciar con un IECA, un ARA2 cuando hablamos de personas que tienen diabetes. Y si es mayor de 150 y 100, yo debo dar terapia dual, IECA o ARA2 combinada con un calcio antagonista, un beta bloqueador o una tiazida. Entonces, la diabetes mellitus tiene un impacto de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Todas están asociadas con obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares, el género, el envejecimiento. Todos estos se acompañan de hipertensión, dislipidemia, intolerancia a la glucosa. Y el problema de la diabetes es que tiene 2 a 8 veces más el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad cardiovascular en referencia a otras personas. Por eso es que en el LUCA-PDS uno ve un aumento de desarrollo de riesgo cardiovascular. Lo mismo en el tratamiento de hipolipemiante. En la medida que utilizamos estatina en un diabético, disminuimos los riesgos cardiovasculares. En las análisis en pacientes con diabéticos o enfermedad terminal, utilizar aspirina también disminuye los eventos. Por eso es que en algunos casos se propone utilizar estatinas y aspirina en muchos pacientes con diabetes. La diabetes mellitus tiene que tener unos metas que ya las hemos discutido. Presión arterial menos de 130, LDL menos de 100, HDL menos de 130, colesterol no HDL menos de 130, HDL mayor de 40, dejar de fumar, tener actividad física, disminuir la obesidad, quitar la mala alimentación y disminuir todos los riesgos. Las propuestas de tratamiento para hipertensión, dislipidemia y dejar de fumar, actividad física y obesidad se comentan siempre por separado, porque cuando hablamos de diabetes, ya en la clase de diabetes hablábamos que la glucosa postprandial tiene importancia. La glucosa ahí cuando hacemos diagnósticos porque se ha perdido el 50% de la célula beta. El enfoque debe de ser al tratamiento más rápido para llegar a la A1C, para disminuir los riesgos y cambio en el estilo de vida. Hemos hablado que no es lo mismo un paciente que tiene 10 años de evolución de diabetes que más de 10 años o menos de 10 años para el tratamiento. Si es menos de 10 años, hay que ser altamente agresivo porque ese paciente va a tener menos complicación, y si es de más de 10 años, uno debe tener metas específicas de A1C. Idealmente A1C menor de 7, con una glucosa en ayuna de 70 a 130, postprandial menor de 180, presión arterial 130 a 180 y las LDL que ya hemos conversado. ¿Cuándo va a ser más riguroso el tratamiento? Bueno, dependiendo del paciente. Y hoy en día sabemos que para hígado, el riñón, el octeto uminoso, ¿verdad? Para cada uno de ellos tenemos tratamientos en diabetes que pues lo hemos visto en la clase de diabetes. Y los factores de riesgo, hablamos de dislipidemia, hipertensión, si hay alteraciones de glucosa, vamos a revisar la parte de glucosa, pero hay muchos pacientes que no son diabéticos, pero que tampoco tienen glucosa normal, porque tienen una glucosa en ayuno alterada mayor de 100 pero menor de 125 y 2 horas después mayor de 140 pero menor de 200, los consideramos prediabéticos y a esos muchas veces les podemos identificar el tratamiento para pérdida de peso y agregarles metformina o acarbosa. Y si tienen múltiples criterios de tener prediabetes, podemos utilizar tiazidina o agonista GLP-1. La guía para el tratamiento de diabetes. ¿Y por qué es importante hablar de los riesgos de diabetes? Porque hoy en día hablamos de los riesgos de cáncer con el simple hecho de tener diabetes o con el tratamiento. Vean ustedes, insulinas, incretinas, metforminas, tianzolinandiones, SGLT2, la relación que tienen con aparecimiento de cáncer. Al momento el único que tiene que se ha encontrado es la pioglitazona con dosis más de 24 meses, más de 28.000 miligramos dosis acumulada, pueden tener relación con cáncer de vejiga. Entonces, en la medida que vemos todos los beneficios y las mortalidades pueden ser por efecto cardiovascular, pero también pueden ser por efecto de medicamentos, y esto aumenta la morbimortalidad. El tabaquismo como tal tiene riesgos cardiovasculares. Dejar de fumar un día mejora la presión arterial, en un año reduce el exceso de riesgo de enfermedad coronaria en un 50%, de 5 a 15 años tiene un riesgo de evento cardiovascular cerebral comparable con el que nunca ha fumado, y de 20 a 30 el riesgo cardiovascular es similar como el que nunca ha fumado. Entonces, dejar de fumar es sumamente importante. La vida sedentaria también nos da problemas, 20% de enfermedades cardiovasculares y 22% de enfermedad coronaria. Todo paciente que no hace ejercicio se queja. El que hace ejercicio puede reducir el riesgo cardiovascular. En un programa
de ejercicio, mantenerlo, hacer por lo menos 30 minutos al día para el control del peso. Entonces, cuando hablamos de obesidad, es importante la cintura. En nosotros, 90 en hombres, 80 en mujeres. Siempre la obesidad está relacionada a diabetes, dislipidemia e hipertensión. Y la prevención es no aumentar de peso, reducción de peso corporal, mantener la pérdida de peso lo más que se pueda, cambio en la dieta a largo plazo, mayor actividad física, modificación del comportamiento, tratamiento farmacológico para pacientes de alto riesgo, cirugía gastrointestinal si el paciente lo amerita. La obesidad también está relacionada con cáncer de mama, endometrio, riñón, colorectal, páncreas, esófago, vesícula biliar, ¿verdad? En hombres a próstata, colon, páncreas, hígado, esófago, vejiga urinaria, linfoma Hodgkin, no Hodgkin, tumores de riñón y de pelvis. En mujeres, mama, colon, páncreas, ovario, linfoma no Hodgkin, útero, hígado. ¿Y por qué? Porque el factor de crecimiento insulínico tipo 1, la resistencia a la insulina, la hibridación, aumentan la proliferación celular, son antiapoptósicos y esto hace que aumente la resistencia de estrógeno, por lo tanto va a aumentar y el riesgo de mortalidad, obesidad, diabetes y síndrome metabólico hace que aparezcan cáncer, y por esa razón hoy en día hay que tratar de evitar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos alteraciones de la glucosa, el factor de crecimiento insulínico hace que haya daño endotelial y de esta manera libera más estrógenos del ovario y predispone a aparecimiento de enfermedades o tumores dependientes de estrógeno. Entonces el factor de crecimiento insulínico, el growth factor, es importante porque este hace que haya una proliferación de crecimiento celular y por esa razón debemos tratar la obesidad, porque la obesidad hace que aumente la síntesis de estrógeno, hace resistencia a insulina y aumenta la producción de citoquina. Y por esa razón en esto va a tener un aumento de sobrevida de la célula, un aumento en la proliferación celular y además de eso angiogénesis. Entonces la metformina puede actuar disminuyendo la síntesis hepática de glucosa, disminuye la gluconeogénesis, a nivel del tejido adiposo disminuye ácidos grasos libres y la lipólisis, a nivel del músculo mejora la captación y oxidación de glucosa y a nivel del páncreas disminuye la secreción de insulina. Esto nos conlleva a que nos va a disminuir los riesgos y va a provocar apoptosis. De esta manera voy a tener menos riesgo de cáncer. Entonces la obesidad está asociada a hepatocarcinoma. Y cuando hablamos de tratamiento de la obesidad, todo índice de masa mayor de 25, con sobrepeso, dependiendo del estadio, idealmente cambien el estilo de vida, ¿verdad? Actividad física, meterse en un programa multidisciplinario en dieta y ejercicio. Si el paciente con eso no tiene, uno debe de individualizarlo y darle tratamiento, ya sea con pastillas, fentermina, orlistal o carcerina, liraglutide, también se utiliza para el tratamiento de obesidad, o cirugía. Dentro de la cirugía, banda gástrica, manga gástrica o un bypass. Y pues ovarios poliquísticos que tienen los riesgos de síndrome metabólico por todas las alteraciones. Cirugía de obesidad, banda, bypass o manga gástrica. Todas las complicaciones son bien importantes porque no es lo mismo tener alteraciones cardiovasculares que alteraciones mecánicas. Muchas obesidades dan más alteraciones mecánicas que alteraciones cardiovasculares y para eso uno debe de ofrecer un tratamiento adecuado. Ustedes ven una pintura de Botero, un ovario poliquístico, los 9 lugares donde las mujeres no deben de tener vello: bigote, barba, apatía, parte externa del cuello, espalda, pezones, línea alba, tórax, parte interna de los muslos y glúteos. Entonces, resumiendo, podemos decir que en los pacientes con hipertensión deben de tener presión arterial lo mejor posible, 130/80, 120/80 según las nuevas guías. La dislipidemia, si tiene riesgo menor de 100, si tiene mayor riesgo menor de 70, si son riesgo extremo menor de 55. En diabetes, los valores de glucosa idealmente en ayunas abajo de 120, glucosa postprandial abajo de 180, A1C
idealmente abajo de 7. No fumar, hacer actividad física y reducción de peso. Bueno, muchas gracias.